Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar con nuestra clase. Y para poder comenzar, vamos a recordar un poquitito lo que habíamos visto el día lunes. Habíamos visto que los procesos fisiológicos generan sustancias ácidas y alcalinas de manera fisiológica como consecuencia del metabolismo propio que se produce en nuestro organismo. La mayor parte del metabolismo energético, por ejemplo, produce un exceso de hidrógenos, lo que va a provocar, obviamente, que aumente la cantidad de hidrógenos. El metabolismo de los aminoácidos, el metabolismo de los ácidos grasos, el ejercicio muscular que produce la liberación de también de ácidos, principalmente lo que corresponde, vaya, se me fue, lo que corresponde al ácido. Enseguida voy a recordarlo, por favor. ¿Sí? Entonces, todos estos metabolismos, obviamente que van a producir el ejercicio físico que produce el aumento de ácido láctico. El ácido láctico, que es el que se va a cristalizar a nivel de los tejidos y va a provocar lo que se conoce con el nombre de macurca. Entonces, todos estos son ácidos que obviamente van a producir alteraciones en la cantidad de hidrógenos que se encuentran en circulación sanguínea. Pero a pesar de que existe una gran cantidad de sustancias ácidas, tenemos fisiológicamente ciertas moléculas químicas llamadas amortiguadores fisiológicos, que son la primera línea de defensa y que van a regular estas alteraciones en el equilibrio ácido-base, ya sea captando el exceso de hidrógenos o, si es que tenemos más bien una deficiencia de hidrógenos, liberando hidrógenos. Pero no es suficiente que actúen estos amortiguadores fisiológicos. Necesitamos además que esta primera línea de defensa sea complementada a través de una segunda línea de defensa. Y dentro de la segunda línea de defensa se encuentra la ventilación pulmonar, que habíamos indicado que produce una respuesta rápida de minutos a pocas horas. Y finalmente la filtración renal, que va a eliminar este exceso de ácido a través de procesos más lentos, que pueden ir desde horas hasta algunos días. Entonces, con esto ya tendríamos regulada la cantidad de ácidos. Y nuevamente el pH en nuestro organismo se mantendría entre 7.35 y 7.45. También habíamos indicado que lo que sucede con la amortiguación intracelular, habíamos indicado que cuando hay un exceso de hidrógenos, este exceso de hidrógenos es captado por la célula, pero para mantener la neutralidad de carga eléctrica, por cada hidrógeno que ingresa, se va a liberar un potasio, de manera tal que la acidosis metabólica siempre va a acompañarse por hiperpotasemia. También habíamos explicado que la amortiguación extracelular se produce a través de esta reacción química, que es la que vamos a utilizar el día de hoy para hacer los ejercicios. ¿Y qué es lo que dice esta reacción química? Lo primero que debemos recordar es que el ácido carbónico como tal no existe. Por lo tanto, la reacción química se reduce a dióxido de carbono más agua, nos va a dar bicarbonato más hidrógenos. Y algo muy importante que no podemos
olvidarnos. El exceso o la deficiencia de dióxido de carbono la regulan los pulmones, mientras que el exceso o la deficiencia del bicarbonato la regulan los riñones. Entonces, ya podíamos estar adelantando algo, ¿sí? Cuando se altera la reacción hacia este lado, entonces se puede decir que hay un problema ventilatorio o respiratorio. No hay ningún problema. Mientras que si se altera la reacción química hacia la formación del bicarbonato, entonces la alteración va a ser metabólica. Entonces ya son dos palabras nuevas que las vamos a comenzar a utilizar. Entonces, esta es la reacción química que vamos a emplear a partir de ahora. Simplemente dióxido de carbono más agua, bicarbonato más hidrógenos. Bueno, para comenzar a hablar de las alteraciones en el equilibrio ácido-base, es importante que tomemos en cuenta y que conozcamos la definición de dos términos que son muy importantes. Por un lado, ¿qué es compensación? Y por otro lado, ¿qué es la corrección? Para poder explicar esta situación, vamos nuevamente a recordar que la primera línea de defensa son los amortiguadores fisiológicos y que tanto riñón como pulmón colabora a estos amortiguadores fisiológicos. Entonces, cuando hablamos de un órgano, en el caso de equilibrio ácido-base, que quede muy claro esto, estamos hablando de equilibrio ácido-base, entonces, en la compensación, el otro órgano suple la deficiencia del primero. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si mi paciente tiene una alteración en el equilibrio ácido-base, el primer órgano que va a actuar, porque hemos dicho que actúa rápidamente, es el pulmón. Pero si adicionalmente el pulmón está dañado, entonces el riñón va a cumplir, va a tratar de hacer lo que el pulmón no puede. Estamos hablando, vuelvo a repetir, de regulación del equilibrio ácido-base. Entonces, si el pulmón no puede mantener el equilibrio ácido-base, el riñón va a tratar de suplir, va a tratar de trabajar dos veces, si ustedes quieren, para mantener el equilibrio ácido-base. A eso se refiere la compensación. Mientras que la corrección la realiza el mismo órgano. Es decir, que el mismo riñón va a ser capaz de corregir su propia falencia, siempre y cuando este no se encuentre completamente dañado. En el caso de la compensación, si el pulmón está dañado, el riñón va a trabajar el doble. Vuelvo a repetir, en el mantenimiento del equilibrio ácido-base. En el caso de que el riñón esté dañado, el pulmón va a trabajar el doble manteniendo el equilibrio ácido-base. ¿Qué pasa con la corrección? El pulmón no puede corregir, solamente corrige el riñón. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a mantener el pulmón el equilibrio ácido-base? ¿Quién me puede decir cómo?
mantiene el equilibrio ácido-base? Y no puedo activarlos a todos, por favor, chicos, porque hay interferencia. Entonces, el que quiera hablar, por favor, activa su micrófono. Entonces, ¿quién recuerda, por favor, cómo trabajaba el pulmón para mantener el equilibrio ácido-base? Por medio de la hiperventilación. Correcto. Ya sea, si hay un exceso de hidrógenos, entonces el pulmón comenzaba a hiperventilar. O si había una deficiencia, el pulmón comenzaba a hipoventilar. Correcto. Entonces, si nosotros estamos hablando de corrección, ¿cómo se define? La corrección la realiza el mismo órgano siempre y cuando no se encuentre completamente dañado. ¿Qué significa? Que si el pulmón está dañado y por un lado está hipoventilando, la corrección tendría que hacerla el mismo pulmón, pero hiperventilando. Y un mismo paciente puede al mismo tiempo hiper e hipoventilar. No. No, es imposible. Por eso es que la corrección no puede hacerla el pulmón, pero sí puede hacerla el riñón. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la unidad funcional y estructural del riñón es la Filtración renal. La nefrona. La nefrona, correcto, es la nefrona. Y si una nefrona está fallando y me está eliminando exceso de hidrógenos, por ejemplo, la nefrona sana será capaz de retenerme este exceso de hidrógenos que están siendo eliminados. No. No. ¿No? ¿Seguro? Sí. Una nefrona está dañada y me está liberando exceso de hidrógenos. Pero la nefrona sana podrá retenerme hidrógenos. Sí. Claro que sí, claro que sí. Obviamente que sí. Por eso es que la corrección la puede realizar el riñón, pero no la puede realizar el pulmón, porque un mismo individuo no puede al mismo tiempo hiper e hipoventilar. Eso es imposible. En cambio, la compensación sí, la realiza tanto el pulmón como el riñón. ¿Está claro, chicos? Sí. Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, ahora sí vamos a ver las alteraciones del equilibrio ácido-base. Los desequilibrios, porque si hablamos de alteración ya no va a ser equilibrio, va a ser un desequilibrio. Los desequilibrios pueden ser causados ya sea por un exceso o por una deficiencia de ácidos, de hidrógenos. Y estos desequilibrios, ya sea por exceso o por defecto, que se van a generar en el organismo, son denominados acidosis y alcalosis. ¿Cómo se define la acidosis? La acidosis está definida como el exceso de hidrógenos, o si prefieren hidrogeniones, ¿sí? Hidrógenos serían H solamente con su carga eléctrica positiva, y ya habíamos visto que hidrogeniones es H3O con carga eléctrica positiva. En sangre
por encima de 44 milimoles por litro. Entonces, a través de técnicas de laboratorio, nosotros somos capaces de cuantificar, de saber la cantidad exacta de hidrógenos en sangre. Entonces, mucha cantidad de hidrógenos, el pH baja y tenemos un proceso de acidosis. ¿Cómo se define la alcalosis? La alcalosis es más bien la deficiencia de hidrogeniones en sangre por debajo de 35 milimoles por litro. Entonces, si hay pocos hidrógenos, el pH sube y estamos frente a un proceso de alcalosis. No nos olvidemos esta relación, chicos, es inversa. ¿Por qué? Porque el pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos. Por eso muchos hidrógenos, muy ácido, el pH bajo. Pocos hidrógenos, faltan hidrógenos, alcalino y el pH es alto. Eso no nos vamos a olvidar porque la mayoría de los ejercicios están mal porque confunden esta relación. Ahora vamos a ver los trastornos primarios. Las alteraciones en el equilibrio ácido-base pueden ser de dos tipos. Pueden ser alteraciones simples o pueden ser alteraciones mixtas. Estas alteraciones simples también se las conoce con el nombre de trastornos primarios. El principal amortiguador es el ácido carbónico bicarbonato, o como está aquí, bicarbonato dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque sabemos que el ácido carbónico no existe. Entonces, la reacción química es dióxido de carbono más agua, nos va a dar bicarbonato más hidrógenos. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con esta reacción química. Si como consecuencia del metabolismo se produce una elevación a nivel de los hidrógenos, vamos a escribir elevación de los hidrógenos. Perdón, ¿dónde está? No puedo sacar mi lápiz. Ahora sí. Entonces, si nosotros tenemos una elevación de los hidrógenos, nosotros tenemos elevada la concentración de hidrógenos, entonces se rompe el equilibrio. ¿Por qué? Porque a este lado de la reacción química hay un aumento de sustratos. Entonces, la reacción química va a ir siempre de donde hay más a donde hay menos. Y la reacción química va en ese sentido. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se va a unir el bicarbonato se va a unir al hidrógeno para formarnos dióxido de carbono más agua. ¿Y qué es lo que va a pasar si es que la reacción química está yendo de
el bicarbonato hacia el dióxido de carbono. Esto va a provocar que el dióxido de carbono aumente. No sé qué ha salido ahí. Esto va a provocar que el dióxido de carbono aumente. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Entonces, si es que el metabolismo propio del organismo produce un aumento de hidrógenos, se rompe el equilibrio de la reacción química, que está en equilibrio aquí. Entonces, la reacción química va de donde hay más a donde hay menos. Y como consecuencia de esto, para disminuir estos hidrógenos, el hidrógeno se une al bicarbonato para formar dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono aumenta. Y este dióxido de carbono, ¿por dónde va a ser eliminado? Por los pulmones. Por los pulmones. Correcto. Va a ser eliminado por los pulmones. ¿Está claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que sucede si es que en vez de que aumenten los hidrógenos disminuyen? ¿Quién me puede decir si es que está comprendido lo anterior? Esto es muy sencillo. ¿Qué pasa si los hidrógenos disminuyen? ¿El dióxido de carbono también va a disminuir? Antes. Esa va a ser la conclusión. ¿Va a existir más bicarbonato? No, un segundito. Vamos a ver. ¿Qué pasa con la reacción química? ¿Sigue en equilibrio? No. No. Cambia de un estado, ¿cómo se me podría decir? De un estado de mayor cantidad a menor cantidad. Correcto. Se rompe el equilibrio. Entonces, como el hidrógeno está disminuido, ¿qué cosa tengo en exceso? Dióxido El de agua. carbono. Agua. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, ya. Esto está en exceso. ¿Por qué? Porque tengo poca cantidad de hidrógenos. Sí. Entonces, la reacción química va del dióxido hacia este sentido. Entonces, la reacción química va en ese otro sentido. Quiere decir que se va a unir el dióxido de carbono al agua para formar bicarbonato más hidrógeno. ¿Sí? Sí. ¿Ok? ¿Y qué pasa con el dióxido de carbono? ¿Qué va a pasar con el dióxido de carbono? Si se está yendo Va a disminuir. el dióxido de carbono, entonces disminuye. Y si el dióxido de carbono disminuye, ¿qué pasa con el pulmón? Entra en una Hipoventilación. El pulmón entra en una hipoventilación. ¿De acuerdo? ¿Está claro, chicos? Sí. Sí, doctora. ¿Seguro? Sí. Ahora, Sí, doctora. si ustedes se han dado cuenta, solamente hemos trabajado con el hidrógeno y el dióxido de carbono. En ningún momento hemos nombrado al bicarbonato.
¿Sí o lo hemos nombrado? No, No, doctora, no. no. No lo hemos nombrado. ¿Por qué? Porque estamos en un trastorno primario. ¿Y quién es el primero que responde a esta alteración? Es el pulmón. Dióxido. Es el dióxido. Dióxido. Correcto. Correcto. Ahora también se puede trabajar con el bicarbonato. Y vamos a hacer eso. Exactamente igual. ¿Qué sucede si es que el hidrógeno está en exceso? Ya sabemos, la reacción química va de donde hay más A donde hay menos. a donde hay menos. Muy bien. Hasta aquí está perfecto. ¿Sí? Ahora, si la reacción química está yendo o se está formando, mejor dicho, se está como consecuencia del exceso de hidrógenos. Este exceso de hidrógeno se une al bicarbonato para formar dióxido más agua. ¿Qué le pasa al bicarbonato? El bicarbonato disminuye. El bicarbonato disminuye. Entonces, se va a producir una disminución del bicarbonato. Entonces, ahora ya no estamos trabajando con el dióxido. Ahora estamos trabajando con el bicarbonato. Y no lo hemos mencionado para nada al dióxido. ¿Está claro? Sí. Ok. ¿Y qué sucedería entonces si es que ahora hay una disminución de hidrógenos? La reacción química va de donde hay más. Están disminuidos los hidrógenos a donde hay menos. A donde hay menos en ese sentido. Entonces, si es que se une el dióxido al agua para formar bicarbonato más hidrógeno, ¿qué le va a pasar al bicarbonato? El bicarbonato aumenta. El bicarbonato aumenta. ¿Por qué? Porque la puntita de la flecha me está diciendo que se está formando bicarbonato. Y si se forma bicarbonato, pues es obvio que el bicarbonato aumente. ¿Está claro? Sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, seguro. Bueno, esta reacción química la vamos a utilizar absolutamente en todos los ejercicios. Y si ustedes entienden esta reacción química, el próximo año no van a tener ningún problema en cirugía. El que entiende esta reacción química tiene solucionados el 90% de los problemas del equilibrio ácido-base. ¿Por qué digo 90%? Porque nos faltaría un pequeño detalle que nosotros no lo vamos a tocar, que recibe el nombre de anión gap. Pero es prácticamente el 10% restante. Esa es materia de tercero en cirugía. Entonces, el que entiende esta reacción química tiene solucionado el 90% de los problemas de ácido, de equilibrio ácido-base. Ahora, este sería el trastorno primario. Lamentablemente, no todos los pacientes tienen un solo problema. Hay situaciones más comunes de lo que ustedes podrían imaginarse, en que en el mismo paciente pueden
coexistir, es decir, en el mismo paciente hay 2 o incluso 3 alteraciones ácido-base al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Entonces se está produciendo lo que se conoce con el nombre de trastornos mixtos. Al mismo tiempo, en el mismo problema hay acidosis metabólica y acidosis ventilatoria. En el mismo paciente, al mismo tiempo, hay acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Son ejemplos simplemente. En el mismo paciente hay acidosis metabólica, alcalosis ventilatoria y alcalosis metabólica. Fíjense, no solo 2, sino 3 trastornos ácido-base. Ejemplos, acidosis metabólica y acidosis ventilatoria en pacientes que tienen un paro cardiopulmonar. En estos pacientes va a haber acidosis metabólica y acidosis ventilatoria. En pacientes que tienen vómitos, va a haber acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Y en pacientes que estén en coma alcohólico, pacientes en estado de embriaguez, va a haber acidosis metabólica, alcalosis ventilatoria y alcalosis metabólica. Y todo esto sacamos de la reacción química. ¿Por qué? Porque el principal amortiguador extracelular que actúa a nivel de la sangre es el bicarbonato dióxido de carbono. Y la muestra que se emplea para diagnosticar estos trastornos es sangre. Y otra cosa, siempre sangre arterial. En este caso no nos sirve la sangre venosa. Tiene que ser para la determinación de gases sanguíneos, es importante utilizar siempre sangre arterial. Obviamente, si ustedes piden como médicos cuantificación de gases en sangre, no van a decir en sangre arterial, eso lo saben los bioquímicos. Siempre la cuantificación de gases se hace en sangre arterial. Ahora, la valoración clínica. El laboratorio a ustedes les va a dar números fríos, resultados fríos, es decir, presión de dióxido de carbono, un valor, cantidad de bicarbonato, otro valor. Entonces, ustedes tienen que saber cómo se hace la valoración clínica. Si el trastorno primario es un aumento de la presión de dióxido de carbono, esperan que haya compensación. Si el problema está en el pulmón, ¿quién compensa? El riñón. El riñón. Entonces, la respuesta compensatoria es directa. Si el dióxido de carbono está elevado, el bicarbonato tiene que elevarse. Si el dióxido de carbono está bajo, el bicarbonato tiene que bajar. Esa es la respuesta compensatoria. Si el problema está en el riñón y me está produciendo exceso de bicarbonato, ¿quién compensa? El pulmón. El pulmón. Y también la respuesta es directa. A un exceso de bicarbonato tiene que compensarse con un exceso de dióxido. Y si hay una disminución de bicarbonato, la compensación es la disminución del dióxido de carbono. Entonces, la respuesta compensatoria es directa.
Si uno sube, el otro tiene que subir. Si uno baja, el otro necesariamente tiene que bajar. Por ahora, esto puede estar un poco ambiguo. Cuando veamos los ejercicios, van a comprender mejor a qué se refiere. Y por último, bueno, no es tampoco por último, nos falta una diapositiva más. Para la determinación del trastorno primario, se emplean ciertas reglas que se llaman algoritmos. Y son 3 los algoritmos, 3 las reglas. 1, ¿qué dice el primer algoritmo? Dice, si el pH y la presión de dióxido de carbono se modifican en el mismo sentido, el trastorno es metabólico, directamente, sin pensarla 2 veces. Ustedes en el examen de laboratorio ven que el pH está elevado, el dióxido de carbono está elevado, su paciente tiene un trastorno metabólico, directo. No necesitan pensar más. El segundo algoritmo dice, si el pH y la presión de dióxido de carbono se modifican en distinto sentido, el trastorno es ventilatorio. Si ustedes en el informe ven que el pH está elevado, pero la presión de dióxido de carbono está disminuida, sin pensarlo 2 veces, el trastorno es ventilatorio. No se acuerdan de ventilatorio, respiratorio. ¿Está claro? Sí. Sí. Sí, doctora. Sí. Muy bien. Ahora, el tercer algoritmo. Si el pH es normal, no hay alteración en el pH, pero la presión de dióxido de carbono está alterada, el trastorno directamente es mixto. ¿Qué significa? ¿Cómo puede haber una alteración en el equilibrio ácido-base si el pH es normal? La única forma que puede ser el pH normal y que exista alteración en el equilibrio ácido-base es si el pulmón, por ejemplo, me produce exceso de ácido y el riñón me produce deficiencia de ácido. Entonces, el exceso de ácido formado por el pulmón está siendo neutralizado por la deficiencia de ácido provocada por el riñón. Entonces, en este caso, el pH va a ser normal, va a estar entre 7.35 y 7.45, pero al alterarse la presión de dióxido de carbono, ya nos dice que hay un trastorno ácido-base. Y el trastorno es mixto. Tanto el pulmón como el riñón son incapaces de equilibrar el equilibrio, valga la redundancia, de mantener mejor el equilibrio ácido-base. ¿Está claro? O sea, Sí, se doctora. entiende qué quiere decir cada uno de los algoritmos. Sí. Sí, doctora. ¿Sí? Sí. Porque enseguida vamos a hacer algunos ejercicios y ahí sí vamos a comprender totalmente. Pero está claro qué es lo que quiere decir cada uno de los algoritmos, cada una de las reglas, si ustedes quieren. Ok. Ahora. La última regla, ¿será que nos puede volver a explicar, por favor? Un poco, no, me perdí en la última. No te preocupes. Les voy a explicar con ejercicios concretos. Pero la última regla es si el pH es normal.
¿Y cómo puede ser normal el pH? Porque al mismo tiempo el pulmón me está produciendo exceso de ácido y el riñón me está provocando deficiencia de ácido. Entonces, el exceso de ácido producido por el pulmón es neutralizado por la falta de ácido que me produce el riñón. Esa es la única forma en la que el pH puede ser normal. O al revés, el riñón me produce exceso de ácido, pero el pulmón me produce deficiencia. Entonces, el exceso de ácido producido por el riñón va a ser neutralizado por la falta de ácido que me produce el pulmón. Y el pH va a ser normal. ¿Sí? Pero si el dióxido está alterado o el bicarbonato está alterado, eso van a ver en tercero con el bicarbonato. Por ahora solo vamos a trabajar con el dióxido. Entonces el trastorno es mixto. Directamente, sin pensarla dos veces. Bueno, habíamos visto también que lamentablemente no todos los pacientes tienen un solo trastorno. Hay pacientes en los que coexisten al mismo tiempo dos problemas. Ya hemos visto cómo se hace la determinación del trastorno primario con esta relación. Si el dióxido sube, el bicarbonato tiene que subir. Si el dióxido baja, el bicarbonato tiene que bajar. Entonces, la relación es directa. Si uno sube, el otro sube. Si uno baja, el otro baja. Pero, además, tenemos que hacer lo que se conoce como el cálculo de la respuesta compensatoria esperada. Es decir, el dióxido subió, el bicarbonato subió, pero ¿habrá subido el bicarbonato lo suficiente para compensar la elevación del dióxido? No lo sé. Yo sé que ustedes se han escapado de los números, porque si les gustara los números, hubieran estudiado cualquier ingeniería, economía, pero lamentablemente no podemos escaparnos totalmente de los números. Entonces, por eso hay que hacer el cálculo de la respuesta compensatoria esperada. Es decir, determinar si la compensación es adecuada o no. Equivale a detectar si el sistema respiratorio está funcionando con normalidad o está contribuyendo a un segundo trastorno agregado. Vuelvo a decirles, ¿qué pasa? El dióxido de carbono subió. En respuesta compensatoria, el bicarbonato tiene que subir, pero ¿habrá subido lo suficiente para compensar? Si ustedes no quieren utilizar el término compensar, para neutralizar el exceso de dióxido. Si lo ha hecho, si ha subido lo suficiente, el trastorno es simple. Pero si no ha subido lo suficiente, el trastorno es mixto. Y hay otras situaciones en las que el dióxido sube, pero en vez de que suba el bicarbonato baja. Ahí ya no hay compensación, directamente se trata de un trastorno mixto. ¿Por qué? Porque sabemos que si uno sube, el otro tiene que subir. Y para esto tenemos fórmulas matemáticas para hacer el cálculo de la respuesta compensatoria esperada. Entonces les voy a dejar para que ustedes puedan copiar estas fórmulas. El primero y el segundo son
fórmulas matemáticas, porque es presión de dióxido de carbono igual a 1.5 multiplicado por la concentración de bicarbonato más 8 más menos 2. ¿Sí? Quiere decir que hasta aquí hacemos el ejercicio y a este valor le sumo más 2 y a ese valor le resto 2. ¿Por qué? Porque si yo tengo solamente un valor, rara vez vamos a tener ese valor exacto. Necesito un rango. Necesito un rango. En alcalosis metabólica también es una fórmula, presión de dióxido de carbono igual a 0,7 multiplicado por concentración de bicarbonato más 20 más menos 1.5. En cambio, en las reacciones ventilatorias son relaciones. Por cada 10 milímetros de mercurio que sube, por eso tenemos esta flechita, el dióxido de carbono, sube 1 miliequivalente litro el bicarbonato. Y en este otro caso es si baja, por eso la flechita está en el otro sentido. Por cada 10 milímetros de mercurio que baja el dióxido de carbono, tiene que bajar 2 miliequivalentes el bicarbonato. Entonces, me avisan cuando hayan terminado de copiar estas fórmulas matemáticas. Por si acaso, todo esto está en el libro de prácticas. Ah, me olvidé comentarles, la verdad se me pasó. He dejado los libros de prácticas en la fotocopiadora Aramayo. Todos se ubican dónde es la fotocopiadora Aramayo, ¿verdad? En la esquina de la facultad. Sí, doctor. Sí, entonces pueden adquirirla, no es obligatorio. De todas maneras, yo voy a subir ¿cómo se llaman? Las fotos del libro a eCampus y les voy a dar para el día lunes, les voy a dar algunos ejercicios de manera tal que si ustedes tienen dudas, pues el lunes las subsanamos. Me avisan cuando terminen de copiar, por favor. Sí. Disculpe, doctora, ¿dónde dijo que podemos encontrar el libro? En la fotocopiadora Aramayo, al lado del seguro estudiantil. Ah, ya. Perfecto, gracias. No hay de qué. Disculpe, doctora, una consulta más. ¿A cuánto Dime. está el librito? Como habíamos dicho, 70 bolivianos. Ya quedó claro. Sí, ya han terminado de copiar. Obviamente yo sé que en este momento es muy complicado, por eso es que los que puedan lo adquieren, si no pueden, no. Ah, también he dejado el libro de teoría del doctor Burgos, oye, del doctor Tango. ¿Por qué? Porque nos han pasado una orden de servicio que solamente vamos a darles lo más importante. Entonces, estoy modificando y lo más importante está básicamente en ese libro. Incluso de ese libro vamos a reducir muchas cosas que son la parte química, que a ustedes no les interesa. Voy a reducir a lo mínimo la parte química para que ustedes tengan una idea y solamente nos vamos a dedicar a la parte clínica. Esta situación no estaba contemplada por ninguno de nosotros. ¿Ya está copiado? Sí, doctora. Sí, Ok, doctora. perfecto, Sí. perfecto. Otra cosa importante, yo siempre les doy los valores de referencia.
Los valores de referencia que vamos a utilizar, no exijo que ustedes aprendan los valores de referencia. He tenido muchas discusiones con algunos docentes que me dicen, deberías exigirles valores de referencia. No, yo soy bioquímica y yo sé que los valores de referencia dependen del laboratorio en el que se realiza la muestra, los exámenes. ¿Por qué? Porque dependen de el kit que yo utilice. Si yo utilizo un kit argentino o utilizo un reactivo brasilero, el valor de referencia va a ser diferente. No será abismalmente diferente, pero va a haber diferencias. Entonces, yo no les exijo que me aprendan de memoria valores de referencia. Y ustedes si han tenido la oportunidad de ver un examen de laboratorio, siempre el laboratorio al lado pone el valor de referencia. Bueno, los que vamos a utilizar son estos. El valor de referencia del pH en sangre arterial es 7.35 a 7.45. Para la presión de dióxido de carbono, de 35 a 45 milímetros de mercurio. Y para la concentración de bicarbonato, 22 a 26 miliequivalentes litro. Entonces, estos son los valores que vamos a emplear. Cuando terminen de copiarlos, me avisan. Creo que ya no nos va a dar tiempo para hacer un ejercicio. De todas maneras, esto también vamos a ver en la práctica. Entonces, vamos a seguir practicando. De eso no se preocupen. ¿Ya los tienen copiados los valores de referencia? Sí, doctora. Ok, entonces vamos a ver un ejercicio. En este caso, no nos interesa mucho la anamnesis, es decir, los datos previos del paciente. ¿Por qué? Porque nos va a faltar mucho, mucha parte clínica. Aquí son situaciones un poco más específicas que las van a ir comprendiendo en tercero y en cuarto. Pero en este caso tenemos un paciente anciano proveniente del área rural, sin agua potable, estuvo una semana con diarrea y fiebre. Ingresa al hospital deshidratado con hipotensión. Los datos de laboratorio de emergencia son pH 7.10, presión de dióxido de carbono 16 milímetros de mercurio y concentración de bicarbonato 4 miliequivalentes por litro. La pregunta, ¿cuál es el trastorno ácido-base en el paciente? Es un trastorno metabólico. Un segundito. Vamos a ir con calma. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es el pH. Comparar con los valores de referencia. Entonces, si el pH fisiológico está entre 7.35 y 7.45, ¿cómo está el pH de mi paciente? Disminuido. Disminuido. Entonces le ponemos una flechita hacia abajo. El pH está bajo. ¿Cómo está el dióxido de carbono? Acostúmbrense, por favor, siempre
Ustedes agarren un bolígrafo, un lápiz, lo que tengan a mano y pongan estas flechitas en el examen de laboratorio. Así va a ser mucho más sencillo para ustedes darse cuenta de qué tiene su paciente. No solo ahora, sino en todos los ejercicios que vayamos a realizar, no solo de equilibrio ácido-base. ¿Cómo está el dióxido de carbono si el valor de referencia es de 35 a 45 milímetros de mercurio? Bajo. También está bajo. ¿Y cómo está el bicarbonato si lo normal es de 22 a 26? Bajo. También está bajo. Entonces, paso 1, comparamos con valores de referencia. Ese es el paso 1. Paso 2, comparamos estos dos parámetros con uno de los 3 algoritmos. ¿Con cuál de los algoritmos? Con el segundo. Con el Segundo. Con el segundo. primero. Con el primero. Con el primero. ¿Por qué con el primero? Porque el primero dice, si el pH y la presión de dióxido de carbono están en el mismo sentido, si el pH baja y el dióxido baja, el trastorno es Metabólico. metabólico. Entonces tenemos un trastorno metabólico. Directamente de aquí estoy sacando que mi paciente tiene un trastorno metabólico. Vamos a poner también con amarillo para que ustedes vean que es de la flechita, de la, ¿cómo se llama esto? Del corchete amarillo, de la llavecita esta amarilla. De ahí estoy sacando que el paciente tiene un trastorno metabólico. Ahora, me fijo en el pH. ¿Cómo está el pH? Vamos a ponerle otro color. El pH está bajo. Y el pH bajo quiere decir que mi paciente tiene una Acidosis. pH bajo, acidosis o alcalosis. Acidosis. Alcalosis. A ver, Acidosis. pH bajo. Acidosis. Bajo. Dosis. Acidosis. Dosis. El pH va de 0 a 7 y de 7 Acidosis. a 14. ¿Sí? El pH está bajo. Entonces es una Acidosis. 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 Entonces el paciente tiene una acidosis, que también la vamos a poner con otro color. ¿Dónde están mis colores? No, no me permite cambiar de color. Vamos a hacer otra cosa. Para que se den cuenta de dónde sale cada una de las cosas. Entonces, vamos a poner un nuevo texto. Y ahora sí, esto está con lila. Y es una acidosis. Entonces, el trastorno primario es una acidosis metabólica. Pregunta del millón. ¿Será un trastorno simple o será un trastorno mixto? Un simple porque el bicarbonato está en proporción al dióxido de carbono. No sabemos. ¿O es que alguien tiene una bola de cristal? Para eso hay que hacer cálculos matemáticos. Ahora, fíjense, ¿cuál es el trastorno
primario. ¿Cuál es el trastorno primario? ¿Cuál es la alteración primaria? Reducción de hidrógenos. No, el Deficiencia. trastorno primario. No. El trastorno. No, escúchenme, por favor. El trastorno primario es acidosis metabólica. Este es el trastorno primario. Este es el trastorno primario. Nuestro paciente está cursando con una acidosis metabólica. Ahora, si es metabólica, ¿en quién me fijo? O sea, ¿quién nos informa de los trastornos metabólicos? El bicarbonato. El bicarbonato. Entonces, si es un trastorno metabólico, tengo que fijarme en el bicarbonato. Eso es lo que tengo que hacer. Tengo que fijarme en el bicarbonato. ¿Y cómo está, Ash? ¿Cómo está el bicarbonato? El bicarbonato está disminuido. Está bajo. En respuesta a la disminución del bicarbonato, ¿qué tiene que pasar con el dióxido? Tiene que Disminuir también. La relación es directa. Si uno baja, el otro tiene que bajar. ¿Recuerdan? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo está el bicarbonato? bajo. El bicarbonato está bajo. Entonces, en respuesta a la disminución del bicarbonato, el dióxido tiene que bajar. ¿Sí? Por favor, apaguen sus micrófonos. Me están diciendo que se está entrecortando la explicación, por favor. ¿Sí? Ok, entonces, el trastorno es metabólico. Me fijo en el bicarbonato. ¿Cómo está el bicarbonato? El bicarbonato está bajo. En respuesta compensatoria a la disminución del bicarbonato, el dióxido tiene que bajar. Y efectivamente el dióxido está bajo. La pregunta del millón. Para que el bicarbonato esté en 4, el dióxido en 16, ¿será suficiente que ha bajado? No sabemos. Y la única forma de determinar si es suficiente o no es haciendo cálculos matemáticos. ¿Y qué fórmula vamos a utilizar? La de acidosis metabólica. Y vamos a utilizar esta. Presión de dióxido de carbono igual a 1.5 por concentración de bicarbonato más 8 más menos 2. Esta es la reacción química, la fórmula matemática que vamos a utilizar. Y si nosotros hacemos cálculos, el resultado va a salir 14. Positivo, doctora, sale 14. El resultado sale 14. Ahora, a este 14 hay que sumarle 2.
y hay que restarle 2. 14. Sale 14, ¿verdad? Ajá. A este 14 hay que sumarle 2 y hay que restarle 2. Entonces sería 14. 16, 14 más 2. Uy. 16, no sé cómo hacer el 6. Vamos a hacer contexto mejor. Y 14 menos 2, 12. Ahora, ¿qué es 16 o 12? Si ustedes recuerdan, es la presión de dióxido de carbono. Es la presión de dióxido de carbono. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es comparar estos valores con el valor de dióxido de carbono. ¿Y cómo está el dióxido de carbono? En 12, en 13, en 14, en 15 o en 16. 16. En 16. Y esperábamos que el dióxido por lo menos llegue a 16. Lo que significa que es una acidosis metabólica simple. Si estuviera en 17, si estuviera en 18, quiere decir que no ha llegado a lo que nosotros esperábamos. Y en ese caso sería un trastorno mixto. ¿Está claro? Sí, doctora. Vamos a hacer una cosa, chicos. Con un solo ejercicio es imposible. Les voy a pasar toda la parte teórica del libro por eCampus. Léanla, revísenla y el día lunes continuamos haciendo ejercicios. Está bien, doctora. ¿De acuerdo? Bueno, doctora, gracias. ¿Sí? Doctora, una consulta. Dime. Digamos, si la respuesta hubiera sido entre 17 y 18 mayor al parámetro del potencial de dióxido de carbono, ¿Sí? entonces, como el dióxido de carbono se encuentra incrementado y si se te trata de un trastorno mixto, se daría entonces una acidosis ventilatoria por la carbono elevado. Lo primero que tenemos que saber es que si es que no llega al 16, ya no sería un trastorno simple. Se trataría de un trastorno mixto. ¿Sí? Pero necesitamos utilizar la reacción química para saber cuál es el trastorno que en este caso sería secundario. Doctora, entonces, ¿el 16 sería como un parámetro para determinar lo que es una acidosis metabólica? El 16, o sea, este cálculo es para saber si el trastorno es simple o es mixto. Ah, ya. Es para eso. Solamente para eso. Por eso les digo, el día lunes vamos a ver qué pasa si es que no alcanza a este 16, si está en 17 o está en 18 el dióxido de carbono. Sí, este es solamente un ejercicio, un hito. Entonces, el día lunes, vuelvo a repetir, yo les voy a pasar la parte teórica para que complementen con lo que hemos visto. Y el día lunes continuamos con los ejercicios. ¿Ok?
Está bien, doctora, gracias. Perfecto. Está bien. Listo, chicos. Entonces, nos veríamos el día viernes con el segundo tema de prácticas. Esto también les voy a pasar en el transcurso de la tarde. Estaba buscando algunos videos, ¿sí? Por eso no les he pasado todavía, pero el día viernes avanzaríamos el tema 2 de prácticas. Listo, chicos, nos vemos el día viernes. Que les vaya bien, tengan unos días bonitos. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego.